Para que lo sepáis, esta sesión es una sesión grabada, la estamos grabando a partir de ahora mismo y tendréis acceso a la grabación de la misma dentro de unas horas, que os pasaré un correo electrónico con la grabación, así que no os preocupéis porque tendréis todo el material. Dicho todo esto, vamos allá con esta sesión. Hoy vamos a hablar sobre los pasos que debemos ir dando para llegar a leer y a escribir. Por tanto, vamos a hablar mucho de secuencia y vamos a hablar principalmente de secuencia en lo que es el proceso de la alfabetización formal, es decir, no de la preparación, sino sobre todo el proceso del inicio y consolidación de la lectura y la escritura. Para entender el porqué de todo lo que vamos a ir diciendo, vamos a dar un pasito para atrás y vamos a hacer un pequeño resumen sobre las bases, sobre qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos y escribimos y sobre todo qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos a leer y a escribir. Una de las primeras cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que este es un proceso artificial. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que este es un proceso para el que no estamos genéticamente programados, no ha codificado en nuestras redes genéticas, con lo cual esto va a ser un proceso aprendido, un proceso, por tanto, enseñado. Una de las grandes inquietudes que muchas veces me hacéis llegar es la edad. ¿A qué edad tiene que hacer esto? ¿A qué edad tiene que leer? ¿A qué edad? Ligar el proceso lectoescritor a la edad sería entender que la única variable que cuenta es la edad cronológica. Por tanto, que este es un proceso para el que sí estamos genéticamente preparados, que simplemente hay unos rangos de edad en las que hay que hacer determinadas cosas. Este proceso no tiene sentido ligarlo a la edad, en tanto es un proceso artificial, con lo cual es un proceso que es importante que entendamos que es aprendido y enseñado y por tanto es más importante ligarlo a secuencia, es decir, a una serie de pasos, que ligarlo a la edad. Por tanto, empecemos a entender qué pasos tengo que dar para leer, para llegar a consolidar la lectura y la escritura, más que a qué edad tengo que dar estos pasos, porque todo va a depender de mi preparación. Por tanto, es un proceso aprendido y enseñado que no depende de la edad. La pregunta es si este es un proceso artificial, si nosotros no venimos preparados para llegar a leer y a escribir, es cómo es posible, qué impulsa al ser humano a leer y a escribir, porque de hecho sabemos que hace unos 6.000 años que la especie ha llegado a dominar y a ser capaz de transmitirse el código escrito y con él la decodificación. ¿Qué es lo que nos impulsa? Y lo que tenemos que entender, y esto a mí me parece también muy importante, es que la lectura y la escritura responden a una necesidad humana, que es la necesidad de comunicarnos. Los humanos somos una especie gregaria, somos una especie social y por tanto necesitamos comunicarnos entre nosotros. La forma en que nos hemos ido comunicando, hemos ido dando respuesta a esta necesidad de comunicación, ha ido cambiando a lo largo de la evolución de la especie. Y por tanto, entendemos que dentro de la respuesta a esta necesidad de comunicación está la escritura y la lectura. ¿Por qué esta necesidad de comunicación? Porque uso el lenguaje escrito o necesito usar el lenguaje escrito cuando me quiero comunicar con alguien que en este momento no puedo comunicarme de forma oral, no le tengo delante, no está aquí en este momento y entonces dejo un mensaje y ahí está la escritura y con esa escritura está la necesidad de decodificar, de leer ese mensaje. Pero la base de este proceso tiene que ver con la necesidad de comunicación. Y por tanto, en la base de este proceso está el lenguaje. Este es un proceso de base lingüística. Y esto creo que es otra de las cosas muy centrales en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura que perdemos de vista. La base de este proceso es el lenguaje. No son las letras. Necesito las letras, por supuesto, pero la base es el lenguaje. Las dificultades para iniciar la preparación
del proceso lectoescritor son, la mayor parte de ellas, dificultades de base lingüística. Las dificultades para consolidar el proceso de lectoescritura en comprensiones lectoras, etcétera, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas son de base lingüística. Por tanto, el lenguaje es aquello que sustenta la lectura y la escritura. ¿Cómo funcionan los circuitos neuronales que construimos para poder llegar a leer y a escribir? La primera idea importantísima que quiero transmitiros es que este es un proceso que no ocurre en un lugar concreto de nuestro cerebro, sino implica la coordinación de múltiples estructuras neuronales que deben coordinarse entre sí para que nosotros podamos leer y escribir. Y hemos dicho que era un proceso artificial, con lo cual este circuito que estamos viendo no existe de base, sino que tenemos que crearlo. Y para crearlo, ¿qué quiere decir? Que una área de nuestro cerebro, esta área que veis pintada en rojo, la región ventral occipotemporal, debe reciclarse, debe cambiar la actividad originaria para generar una nueva actividad que permita que podamos leer y escribir. Por tanto, si juntamos estas dos grandes ideas, la coordinación y el reciclaje neuronal, vamos a entender que este es un proceso largo y complejo. Y esta es otra de las cosas muy importantes a tener en cuenta. No nos damos cuenta, pero tenemos mucha prisa para que los niños lean y escriban. En general, el sistema, las familias, todos queremos que lo hagan todo muy rápido y dentro de este todo hay un aprendizaje como muy básico. Entendemos que la lectura y la escritura es un aprendizaje transversal, es un aprendizaje que articula el resto de aprendizajes y por tanto tenemos mucho foco en la lectura y la escritura y queremos que lo hagan muy rápido y por esto queremos empezar muy rápido. No tiene nada que ver. Por mucho que yo quiera que vaya muy rápido, este no es un proceso largo, porque esto es un proceso muy complejo, es un proceso neurológicamente muy complejo y que requiere incluso reciclaje neuronal. Con lo cual, lo primero que hay que entender es que necesito tiempo, por un lado. Y lo segundo que hay que entender es que necesito acción, no solo tiempo. Este reciclaje neuronal, si no lo trabajo, no se va a reciclar, porque este es un proceso artificial. Vamos a entender qué ocurre en cada una de estas estructuras, en estos diferentes pasos que voy a ir dando. Primero que se activa cuando iniciamos la lectura es esta entrada visual en esta región occipital. Es el paso, el inicio del proceso se activa en este circuito visual. El circuito visual tiene dos grandes objetivos, muy importantes de hecho. El primer de ellos es la normalización de la información. Normalizar la información quiere decir eliminar el efecto gráfico de aquello que yo estoy viendo. Es decir, nuestro cerebro no va a trabajar con las letras que nosotros vemos impresas, va a codificar esa información, va a generar un código fuente para cada una de esas letras que estoy viendo. Si no codificáramos, cada vez que nos cambian el tipo de letra, el tamaño de la letra, el color de la letra, no seríamos capaces de identificar la palabra. ¿Por qué? Porque visualmente veríamos una imagen diferente. Si pensáis en diferentes tipos de letras, como puede ser una letra mayúscula o una letra cursiva o una letra ligada, visualmente son diametralmente diferentes. Sin embargo, somos capaces de identificar cuál es esa letra y cuál es el fonema que la representa. ¿Por qué somos capaces de identificar tipos de letra muy diferentes? Porque nos las han enseñado, a veces sí, pero a veces se enseña mayúsculas y ligadas, pero después nos enseñan los 2000 tipos de letra y imprenta, y dentro de la imprenta, si os miráis la cantidad de tipos de letra, no nos los enseñan uno por uno todos los alfabetos en todos los tipos de letra, ¿verdad? Y sin embargo podemos leer. Y sin embargo podemos leer un texto como este. ¿Verdad que lo podéis leer? Seguro que lo podéis leer. ¿Sí? ¿Sí? Por aquí. Este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Si logras leer esto,
etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser que leamos este texto en el que hay letras y números? Hay palabras que solo son números. Pues esto lo podemos hacer porque somos lectores expertos y porque nuestro cerebro está normalizando esta información. Ha generado un código fuente. Por tanto, importantísimo, eliminamos el efecto gráfico de aquello que estamos viendo. Cuando arrancamos el circuito neurológico de la lectura, el tipo de letra es indiferente. Antes de iniciar este proceso, cuando cambiamos el tipo de letra, no identificamos que son iguales, pero una vez está arrancado, el tipo de letra es indiferente porque nuestro cerebro lo primero que hace es normalizar. Lo segundo que hace nuestro circuito visual es deshacer la información. Es decir, nuestro cerebro no trabaja con la palabra como un todo. La palabra como un todo es una construcción del lenguaje. Pero lo primero que hacemos es, de hecho, el proceso lector desde el punto de vista neurológico es la descomposición de la información para volver a componer la información para acceder a su significado. ¿Qué es lo que hago? Deshago esa palabra. ¿Y cómo la deshago? La deshago a 3 niveles: morfemas, sílabas y fonemas. Por tanto, la deshago morfológica y fonológicamente. Por tanto, en el circuito visual, este inicio del sistema, lo que hago es codificar la información y deshacer la información. ¿Sí? Una vez hecho esto, esta información viaja hasta esta área que habéis visto aquí, pintada en rojo, que os he dicho que era un área reciclada. Esta área es la región ventral occipotemporal, la llamamos comúnmente la caja de las letras. ¿Qué ocurre en esta región? Esta es una región de conexión. Lo que hace es conectar el circuito visual, es decir, la información que hemos captado a través del circuito visual, con las redes del lenguaje. Y esta es un área que reciclamos. ¿Y cómo sabemos que esta es un área que reciclamos? Si miráis este gráfico, veréis, explica exactamente esto. Cuando nosotros presentamos una palabra a una persona que es una persona que no ha accedido a la lectura y a la escritura, por tanto es una persona analfabeta, y medimos la actividad cerebral en la caja de las letras, en esta región ventral occipotemporal, vemos que no hay activación. ¿Sí? Cuando nosotros enseñamos la misma palabra a un lector experto y medimos la actividad cerebral en esta región, vemos que hay muchísima activación cerebral. Y si nosotros presentamos la misma palabra a una persona que es un lector menos competente y medimos actividad cerebral, vemos que hay activación, pero en menor grado que en los lectores expertos. En otras palabras, esta es un área que reciclamos. ¿Y un lector experto qué hace? Un lector experto activa en gran medida esta área de activa en mayor medida esa caja de las letras. Disculparme un momento, por favor, que tengo un problema técnico. Perdonad, ya estoy aquí. Ya estoy. Por tanto, disculparme. Esta área cerebral, como os decía, que reciclo. ¿Por qué la reciclamos? ¿Cuál es el objetivo de reciclar esta área? Esta área sabemos que antes de acceder al hecho lector sirve para discriminar diferentes formas geométricas y fisonomías de las personas. Es decir, no tiene nada que ver con las letras. En el momento en el que yo estoy, en el que yo inicio este proceso y arranco este circuito, ¿qué ocurre en esta caja de las letras? Esta caja de las letras va a tener por objetivo conectar la información del circuito visual con las redes del lenguaje.
y para conectar lo que va a hacer es crear una biblioteca. En la caja de las letras se crea una biblioteca de palabras leídas, no de palabras conocidas. Todas aquellas palabras que están entrando en el circuito visual, que el circuito visual está normalizando, se almacenan en la biblioteca de la caja de las letras. Por tanto, esas palabras separadas morfológica y fonológicamente que voy leyendo, las voy almacenando. Al principio de este proceso, la biblioteca está vacía porque no he leído ninguna palabra. Una vez arranco este circuito, y cuando decimos que un niño o una niña automatiza la decodificación, quiere decir exactamente esto, quiere decir llenar de palabras la biblioteca de la caja de las letras. E insisto que son palabras leídas, no palabras conocidas, ¿sí? Una vez voy leyendo y por tanto voy almacenando. Y después, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que la caja de las letras envía esta información hacia las redes del lenguaje. Y hablamos en plural de redes del lenguaje, lo que quiere decir que todos los lectores tenemos dos redes. Una es la red directa o léxica y la otra es la red indirecta o fonológica. La red directa o léxica, ¿qué hace? Compone la palabra, accede a su significado y después a su producción fonológica. La red indirecta o fonológica lo que hace es compone la palabra, accede a su producción fonológica y por última accede al significado. ¿Cuándo usamos cada una de estas redes? La caja de las letras es el área de distribución. ¿Y cómo distribuye la información? De la siguiente manera: aquellas palabras que están almacenadas en la caja de las letras las vamos a leer a través de la ruta directa. Aquellas palabras que no están en la caja de las letras porque no conocemos o porque no hemos leído nunca, las vamos a leer a través de la ruta fonológica. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con los primeros lectores? ¿Qué pasa al inicio de este proceso? O sea, al inicio de este proceso, dado que la biblioteca está por crear, porque es un área reciclada, la única ruta que activamos sí o sí es la ruta fonológica. No podemos activar la ruta léxica. Y ahora me diréis, ¿y cómo puede ser que hay niños que ven la palabra, ven, no sé, su nombre y dicen María? Pues porque ese tipo de lectura es una falsa lectura. A ese, en palabras de Uta Fritz, le llamamos etapa pictórica y es una etapa prelectora. Es la etapa en la que identifico una palabra, un dibujo con un concepto. De la misma manera que, yo qué sé, que puedo ver una botella que pone Coca-Cola y digo Coca-Cola. Eso es vocabulario visual. Y el vocabulario visual puede tener un sentido, puede tener una función organizativa, una función para trabajar la autonomía, etcétera, etcétera, por supuestísimo, pero entendamos que eso no es leer, eso es tener vocabulario visual. Al inicio de este proceso, el inicio de la lectura, la activación del circuito neurológico de la lectura pasa sí o sí por el inicio y la única ruta que activo es la ruta fonológica. ¿Qué pasa con los lectores expertos? Los lectores expertos activan de manera indistinta las dos rutas del lenguaje, pero somos tan diestros, funcionamos tan bien, somos tan fluidos que las dos rutas se coordinan sin que nos demos cuenta. ¿Por qué usamos las dos rutas? Porque durante la lectura de un texto siempre hay palabras que quizá no conocemos o palabras que no hemos leído. Y sin embargo, esas las vamos a estar leyendo a través de la ruta fonológica. Y no sé si os habéis fijado, pero a veces cuando estamos leyendo un texto importante o que para nosotros es importante y hay alguna palabra, por ejemplo, que no conocemos, paramos, incluso nos la leemos en voz alta. Eso es ruta fonológica. En ese momento estás usando la ruta fonológica. La fluidez lectora, en términos neurológicos, quiere decir la coordinación de las dos rutas del lenguaje, de manera que no nos demos cuenta cuando estamos usando una o cuando estamos usando la otra. Dicho todo esto,
vamos a entender cuáles son los diferentes pasos que necesito dar para llegar a iniciar y consolidar este proceso. Lo primero que tenemos que entender es que este es un proceso artificial, como ya hemos dicho, y es un proceso que tenemos que enseñar. Y es un proceso que debemos construir en grado de creciente dificultad, ¿sí? Yo siempre hago el símil con el aprendizaje matemático y siempre os digo que yo creo que a nadie se le ocurriría enseñar a dividir a un niño que aún no sabe, a una niña que no sabe sumar, o que no voy a empezar a multiplicar si no conozco la recta numérica. Por tanto, hay una serie de procesos que entendemos que soportan los siguientes. En el aprendizaje y la lectoescritura pasa lo mismo. ¿Y qué es lo que nos guía en este proceso? La dificultad. La dificultad. Hay ciertos procesos que son más complejos que otros, con lo cual empezaremos por los procesos más simples para llegar a dominar los procesos más complejos. Dicho esto, otra cosa muy importante que tenemos que entender es que podemos hablar, la teoría nos habla de dos etapas diferenciadas que creo que a menudo no se tienen en cuenta o no somos capaces de diferenciar correctamente. Por un lado, tenemos el proceso de alfabetización emergente, o lo que es lo mismo, la preparación. El proceso de alfabetización emergente es un concepto que se empieza a hablar a finales de los años 80, en un momento en el que de manera global nos damos cuenta que cada vez hay un porcentaje importante de los niños, alrededor del 25%, que sin una instrucción directa en materia de habilidades prelectoras, al inicio de este proceso no son capaces de culminarlo con éxito. Y en ese momento se empieza a poner el foco en lo que pasa antes del inicio de este proceso. Y ahí se empiezan a dar cuenta que aquello que ocurre antes de iniciar el proceso es la clave. Y se empieza a hablar de la etapa de la alfabetización emergente, definiendo esta etapa como aquella etapa en la que los niños y las niñas adquieren estas habilidades previas que les van a permitir iniciar más tarde el proceso de alfabetización formal. La etapa de alfabetización emergente, la teoría nos dice que inicia en realidad el mismo día que yo nazco. Después voy a ir en la etapa de escolarización formal, tengo que asegurar que existan los mínimos, pero el inicio, el bagaje que yo llevo, la mochila que yo llevo, inicia en el mismo momento en el que yo nazco. Por tanto, etapa de la preparación o etapa de la alfabetización emergente. Y después vendría la etapa de la alfabetización formal, es decir, una vez yo ya estoy preparado o preparada, entonces puedo iniciar y consolidar este proceso. Son etapas diferentes, con objetivos diferentes, con tipos de actividades diferentes y no podemos confundir. A veces me preguntan si podemos iniciar la alfabetización emergente y a la vez la formal. No, esto sería, haciendo otra vez el símil matemático, decir, oye, ¿les puedo enseñar a sumar, restar, multiplicar y dividir todo a la vez? ¿Verdad que sería complicado, que pensamos que se harían un lío monumental? Pues exactamente lo mismo. No puedo enseñar a leer, a escribir, fonología, correspondencia, lenguaje, todo a la vez. Vayamos por orden. Hay un orden, hay una secuencia. ¿Por qué hay una secuencia? Porque aquellas habilidades que yo necesito trabajar en la etapa prelectora van a permitir iniciar el proceso. Por tanto, no puedes iniciar este proceso si careces de estas habilidades. Por tanto, primera etapa, me preparo para poder leer y escribir. No inicio la lectura y la escritura, sino que me preparo. Y además, la preparación es la clave del éxito, porque si no tengo esas habilidades, no puedo iniciar este proceso, con lo cual ahí está bastante la clave del éxito. ¿Qué necesito para iniciar este proceso? ¿Qué áreas hay que trabajar en la etapa prelectora? Lo que vamos a ver ahora son bloques de habilidades. Dentro hay mucho trabajo y hoy no vamos a insistir demasiado en este tema, pero sí que es importante que entendáis que aunque así dicho vaya a parecer un pim pam pum, en realidad no lo es muchísimo, muchísimo trabajo.
Necesito 5 grandes bloques de actividades que ahora veremos. Vale. Perdona, os las iba a decir directo, pero os las voy a explicar mejor. Vale, recordemos algunas cosas de las que hemos dicho. Es un proceso artificial, yo creo que lo he dicho varias veces. El circuito visual lo que hace es separar palabras morfológica y fonológicamente. Recordemos que al principio del proceso nuestra lectura es exclusivamente a través de ruta fonológica. Recordemos también que la caja de las letras funciona como una biblioteca de palabras leídas, no de palabras conocidas. Y recordemos también que es un proceso que precisa reciclaje neuronal. Por tanto, la única ruta que activan los primeros lectores va a ser la ruta fonológica. Si la única ruta que activan los primeros lectores es la ruta fonológica, es importante entender cómo funciona esta ruta fonológica y, por tanto, qué habilidades necesito activar para poder activar esta ruta fonológica. Por ello vamos a entender qué hago cuando leo, qué hago cuando escribo usando esta ruta fonológica. Cuando leo hago estos 4 pasos y por tanto activo estas 4 habilidades. Lo primero que hago es mirar las letras impresas y por tanto tengo que reconocer visualmente que esto es una grafía y no es un dibujo. Por tanto aquí hay reconocimiento visual de la grafía. Lo segundo que hago es recuerdo cuál es el fonema que representa esta grafía y esto es correspondencia fonema-grafema. Tanto esta primera habilidad como esta segunda son habilidades aprendidas. Tengo que aprender que estos símbolos producen un determinado sonido. Lo tercero que hago es componer fonéticamente esta palabra y esto es otra habilidad aprendida que se llama habilidad de integración o mezcla de fonema. Y por último, accedo al significado. Imaginaros que yo tengo la palabra mesa escrita, yo primero reconozco que esto es una M y hace M, esto es una E y hace E, S, S, A, M, E, S, A. Hasta aquí estoy en este segundo paso. Y después tengo que pasar del M, E, S, A al mesa. Esa es la habilidad de integración del M, E, S, A mesa. Y por último digo, una mesa. Y después accedo al significado. Aquellos niños y aquellas niñas que se quedan aquí, no es que no tengan comprensión lectora, es que no han terminado de leer. Lo que les falta es integrar fonéticamente la palabra. Y esta es una habilidad prelectora que tengo que entrenar en etapas prelectoras. ¿Sí? Todas las habilidades que veis aquí son que tengo que activar para poder leer, son habilidades que tengo que haber entrenado en prelectura. Reconocimiento visual de la grafía, correspondencia fonema-grafema, habilidad de integración o mezcla y tener un mínimo desarrollo lingüístico. ¿Qué hace? O cuando escribo, pienso que quiero escribir, por tanto, lenguaje. Este es un proceso de base lingüística, recordar. Después tengo que segmentar la palabra en sus fonemas. Quiero escribir la palabra mesa, tengo que encontrar todos los sonidos de la palabra mesa. M, E, S, A. Y esto es una habilidad fonológica que se llama conciencia de fonema en segmentación de la palabra completa. Si solo escucho algunos sonidos de la palabra, no voy a ser capaces de traspasarlo al papel. Tercer lugar, ¿qué hago? Recuerdo este sonido, cuál es la grafía que lo representa, y eso es correspondencia fonema-grafema. Y por último, activo ciertas habilidades motoras. Puedo escribir en una manipulación, por tanto, activo mi mano, pero en menor grado que si tengo que trazar con mi mano, si tengo que escribir de forma manuscrita esa palabra. Pero de alguna manera hay una activación motora. Importante entender que el proceso de escritura no es un proceso motor únicamente. A veces tenemos muy en la cabeza que escribir es trazar. Trazar es solo activar la motricidad. Escribir es un proceso cognitivo y motor. Tiene estas dos partes. Si la parte cognitiva de la escritura no estamos escribiendo, estamos trabajando la motricidad. ¿Sí? Por tanto, escribir es un proceso cognitivo y un proceso motor que necesita trabajarse de manera conjunta. Por tanto, para iniciar este proceso de alfabetización, ¿qué necesito? Por lo menos, a nivel de habilidades prelectoras, haber llegado a tener una buena segmentación fonológica de la palabra completa y para llegar aquí hay mucho trabajo por hacer
necesito habilidad de mezcla o composición fonética, necesito también tener conciencia del léxico cuando paso a escribir palabras a pequeñas frases, necesito tener ganas, eso se llama motivación o fomento lector, necesito tener ciertas habilidades motoras y necesito, por supuestísimo, tener una buena correspondencia fonema-grafema. Aquí es donde debo llegar, aquí es donde debo llegar. Para llegar aquí, tengo que haber hecho un trabajo muy extenso, tengo que haber hecho muchísimo trabajo. Y eso es todo lo que es la parte de la preparación. Una vez he llegado aquí, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Dónde me voy? ¿Cómo activo? Porque yo puedo tener fonología, pero no estáis leyendo. Yo puedo tener una buena correspondencia y no están escribiendo. Aquí empezamos el proceso de alfabetización formal. El proceso de alfabetización formal es el uso de estas habilidades prelectoras para iniciar y consolidar lo que es la lectura y la escritura. Y aquí también hay pasos. Siempre estamos hablando de lectura y de leer o escribir. ¿Sí? Aquí siempre estamos hablando de leer o escribir. ¿Y leer o escribir qué quiere decir? Quiere decir que aunque es un proceso, el proceso lecto-escritor es un proceso que parece que va muy de la mano y hemos visto los procesos que hacemos cuando leemos y cuando escribimos son parecidos, pero como habéis visto no son idénticos. Y ahora me gustaría lanzaros la siguiente pregunta, muy fácil, aparece en vuestras pantallas para que me ayudéis con esta votación. ¿Qué pensáis que iniciamos primero? ¿Dónde nos lanzamos primero? ¿A escribir o a leer? Venga, vamos a dejar 5 segundos más para que los últimos rezagados votéis. 5, 4, 3, 2, 1 y finalizamos votación. Lo primero, deciros que esto ha quedado muy igualado. ¿Sí? Tenemos 42% de un lado y 58% del otro. Por tanto, no lo tenemos tan claro. El 42% habéis dicho que empezamos escribiendo y el 58% habéis dicho que empezamos leyendo. ¿Sí? Si estuviera aquí, os pudiera ver y me pudierais hablar de viva voce, os preguntaría que por qué habéis contestado cada una de estas preguntas. Muchas veces, bueno, os lo voy a preguntar, venga, ¿por qué? Los que habéis contestado leyendo, alguna de las personas que habéis contestado leyendo, ¿seríais tan amables de escribirme el por qué empezamos leyendo? A través del chat, perdón. ¿No? Por el proceso de decodificación. Leyendo porque se desarrolla primero la visión y luego la motricidad. Es lo primero que se enseña. Leer porque visualmente lo hacemos. Tendremos primero que recibir cierto input comprensible. Para escribir también necesito este circuito visual, ¿no? ¿O no lo necesito? Desde pequeños reconocen letras y para escribir no necesitamos letras. Empezamos conociendo fonemas que corresponden a la grafema y para escribir no necesitamos correspondencia. Leer necesito reconocer para luego escribir. Necesito reconocer qué, pero necesito reconocer grafías tanto para leer como para escribir, ¿no? Por el desarrollo de la parte oral, hemos dicho que en la base de la escritura está el lenguaje también, ¿eh? Insisto,
No pensemos que escribir es un proceso únicamente motor, lo acabo de decir, es un proceso cognitivo y motor. Leer es comunicar. Vale, me voy a quedar, gracias por las respuestas, me voy a quedar con este input. Me habéis dicho, alguna persona me ha dicho que leer es comunicar. Y ahora sí que os lanzo otra pregunta vía chat. ¿Cómo cada uno de vosotros se comunica? ¿Leyendo o escribiendo? Venga, vía chat. ¿Cómo me comunico? Escribiendo, 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 ambas. ¿Cómo te comunicas tú? Escribiendo, 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 de las dos formas, escribiendo, escribiendo. Estoy de acuerdo. Gracias. Yo me comunico escribiendo. Cuando yo leo, lo que hago es saber qué es lo que tú has querido decirme. Pero comunicarme, me comunico escribiendo. Hemos dicho que el proceso lectoescritor responde a una necesidad de comunicación. Y esa necesidad de comunicación que tiene diferentes formas. Y hemos dicho que surge inicialmente surge cuando alguien quiere dejar un mensaje a una persona que en ese momento no puede usar la oralidad porque no la tiene delante. En ese momento, ¿qué hace? Lee un mensaje. El primero que hizo, escribir un mensaje. La forma que yo me comunico es escribiendo. Y la lectura es una consecuencia de la escritura. Porque otra persona ha escrito, tú tienes que descifrar este mensaje. Por tanto, lo que entronca con nuestra necesidad primaria, nuestra necesidad humana, no es la lectura, es la escritura. Y por tanto, aquello, una vez, insisto, una vez tengo las habilidades prelectoras, y esto es importante que lo entendamos, una vez tengo las habilidades prelectoras, yo lo primero que me va a salir va a ser activar esa escritura. Y esa escritura que no necesariamente tiene que ser trazada. Y aquí viene el quid de la cuestión en el que a veces nos liamos, ¿sí? Todo lo que no es trazo no le damos importancia o pensamos que eso no es escribir. Yo me paso el día escribiendo y os aseguro que cada vez trazo menos porque escribo con un ordenador, por ejemplo, y seguramente a muchos de vosotras y vosotros os va a pasar exactamente lo mismo. Por tanto, la escritura no es trazar, ¿sí? No es mover la mano para hacer letras, es pensar qué quieres escribir, es hacer un proceso cognitivo que tiene una activación motora. Y esa activación motora no necesariamente es el trazo. Podemos escribir en manipulativo. Si vosotros, por ejemplo, en casa tenéis, tenéis, por ejemplo, letras imantadas de estas que se enganchan en las neveras y los niños y las niñas empiezan este proceso de alfabetización, una de las primeras cosas que hacen es escribir palabras en la nevera con las letras imantadas, manipular. Esas son las primeras escrituras. ¿Por qué empezamos primero escribiendo? Por un lado, porque la escritura entronca con esta necesidad humana que es la de comunicación, y en segundo lugar, porque en la escritura me siento mucho más cómodo. Cuando yo escribo, cuando yo quiero escribir la palabra pelota, yo tengo la seguridad que quiero escribir la palabra pelota. Me siento seguro. Luego escribiré mejor o peor, pero yo tengo la seguridad que quiero escribir la palabra pelota. Cuando yo veo la palabra pelota escrita y la tengo que decodificar, mirar la palabra, las palabras son importantes. Leer igual a decodificar, igual a descifrar. Hay un grado mucho más complejo de abstracción en la lectura que en la escritura. Por tanto, la combinación de esos caracteres pueden generar múltiples palabras. Por tanto, idealmente deberíamos enfocar el inicio del proceso de alfabetización no en la lectura, sino en la escritura. Y no en la escritura manuscrita, sino en la escritura manipulativa. Y ahora hablamos. Pero empezar primero en la escritura y típicamente
empezaré a leer aquello que yo mismo he escrito. Y ahí está la seguridad, porque yo he querido escribir pelota y yo miro si efectivamente he escrito pelota y ¿qué hago en ese mirar? Estoy descifrando, estoy decodificando con la seguridad que yo ya sé qué pone. Por tanto, el proceso de alfabetización iniciamos a través de la escritura entendiendo, siendo capaces de trabajar la escritura a dos tiempos. Y este creo que es el gran quid de todo este proceso, es entender que la escritura la podemos trabajar a dos tiempos. Vamos a verlo. ¿Cómo serían estos pasos? Tendremos tres grandes procesos en el proceso de alfabetización formal. El primero son los procesos cognitivos. ¿Y por qué primero los procesos cognitivos? Porque los procesos cognitivos dependen de forma directa de la preparación que hayas tenido. Como hemos dicho que antes de llegar aquí me he asegurado que están preparados, puedo activar este circuito. El proceso cognitivo depende directamente de la preparación. La lectura efectivamente es un proceso cognitivo más abstracto, pero es que la escritura también tiene un proceso cognitivo. Por tanto, los primeros pasos que vamos a ir dando para iniciar el proceso es, primero, vamos a proponer actividades de escritura manipulativa o escritura cognitiva, es decir, en las que ellos, con un material manipulativo, letras imantadas, alfabetos móviles, piedras con letras, letras truqueladas, lo que os dé la gana, pero que la letra no la tengan que trazar y la tengan que manipular. ¿Con eso qué hacemos? Activar el circuito. Pero para esto, lo importante es que no haya ninguna copia, sino que lo que yo busco es que piensen que quieren escribir, que segmenten esta palabra fonológicamente, que busquen la grafía y que la compongan. Pero vamos a dejar la mano aparte. ¿Y por qué dejamos la mano aparte? Porque la mano, las habilidades motoras, dependen, eso sí, de las experiencias que yo haya tenido, de desarrollo y de mi grado de maduración, de mi grado de desarrollo madurativo. Por tanto, si he trabajado bien la prelectura, lo más probable es que yo esté antes preparado para poder acceder a estos procesos cognitivos y un poquito más tarde esté preparado para trazar esas letras. Y también es importante, si queréis, porque sí o sí lo queréis hacer todo junto, os animo que al principio del proceso separéis los pasos, es decir, que les pongáis una imagen o les digáis una palabra, ellos manipulativamente la tengan que escribir y si queréis después activar la mano, después que tracen esta palabra copiando lo que ellos mismos han escrito, ¿sí? Porque así estamos separando procesos. Por tanto, primero escritura manipulativa y después llegaremos a la lectura. Para pasar de la escritura manipulativa a la lectura, habrá una serie de actividades que les vamos a llamar actividades puente, que son actividades que, aunque el foco de la actividad es que escriban, en realidad lo que buscan es que lean aquello que ellos mismos han escrito, como pueden ser dictados mudos, pueden ser palabras secretas, etcétera, etcétera. Y después vamos a pasar a la activación de la lectura. Y con esto tenemos los procesos cognitivos. Una vez el circuito neurológico está activo y hemos dado tiempo a esta mano a acabar de madurar, vamos a consolidar los procesos motores y ahí tendremos la escritura manuscrita. Toda la etapa de escritura manuscrita en el que nuestro foco de actividad va a ser llegar a un trazo eficiente. Un trazo eficiente. Y por último, una vez tenemos los procesos cognitivos totalmente activos, tenemos los procesos motores, después llegaremos al proceso de abstracción. ¿Qué es el proceso de abstracción? Son los procesos de control de la comprensión. Y aquí entran dos grandes etapas. Primera de ellas es la lectura precisa. En el caso de que no la tengan, es esas lecturas que hayan muchas anticipaciones, esas lecturas en las que hay muchas deducciones, etcétera, pues tenemos que trabajar la precisión en la lectura y por otro lado tenemos que dotar a los niños y las niñas, una vez la lectura está precisa, está limpia, tenemos que dotar a los niños y las niñas de estrategias de control de la comprensión, es decir, saber
tener una mirada activa delante de aquello que estoy leyendo y saber si estamos comprendiendo o no, y en el caso de que no estemos comprendiendo, tener estrategias para poder deducir. No voy a poder llegar a un proceso de abstracción de control de la comprensión si mi lectura no está bien automatizada. Por supuesto, por supuestísimo. Primero necesito pasar por las etapas anteriores. Por tanto, resumiendo los diferentes pasos en los que voy a ir dando, una vez ya estoy preparado, insisto, esto es después de un proceso de alfabetización emergente, primero empiezo con la escritura cognitiva o manipulativa, paso a decodificación, consolido la escritura manuscrita y llego al control de la comprensión. Y con esto cierro todo este ciclo de aprendizaje de la lectura y la escritura. Y con esto también cierro y termino la parte expositiva de esta presentación de hoy, en la que el foco era daros estos pasos en lo que es el proceso de alfabetización formal y daros un poco de contexto de este proceso. Dicho esto, y antes de pasar a la parte de preguntas, en primer lugar, recordaros que canalicemos las preguntas a través de una opción que tenéis en la barra de navegación que se llama preguntas y respuestas. Podéis ir colocando ahí vuestras preguntas. Y en segundo lugar, explicaros que tenemos un curso en el que vamos a ahondar en cada uno de estos pasos. Vamos a entrar mucho en detalle en cada una de estas etapas con comprensión profunda de pasos, de actividades tipo, etcétera, que se llama Aprender a leer o lectoescritura desde la neurociencia, que desde hoy y hasta el domingo tenéis un 15% de descuento aplicado y que empezamos el lunes 30 de enero. Quedan algunas plazas, aún podéis apuntaros si es que lo deseáis. Y para aquellas personas que lo deseen, ahora a través de chat os voy a dejar el enlace. En cualquier caso, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche y estoy ahora sí a vuestra disposición para contestar vuestras preguntas a través de esta opción de, insisto, preguntas y respuestas. Os voy a enseñar también nuestra página, no sé si la conocéis, darme un segundo que os comparto. A ver, que ahora no lo veo. Aquí. Vale. Vale, esta es nuestra página. Si entráis en cursos, Lecto, es www.cuentosparacrecer.org. El primer curso que veáis a ver aquí ya es el curso de aprender a leer. Os voy a dejar el enlace colgado en el chat. ¿Listo? Ahí va. A ver si entra. Ahí. Vale, perfecto. Y después también que sepáis que en este apartado vídeos, en unas horas tenéis colgado este webinar y podéis también rescatar webinars que hemos hecho con anterioridad, ¿vale? Porque, bueno, seguro que hay temas que quizás os interesan. Y después también tenemos en el apartado blog mucha información sobre todos estos temas que también os voy a dejar por aquí. ¿Los cursos damos certificados? Sí, los cursos damos certificados siempre y cuando haya habido un correcto seguimiento del mismo, ¿vale? Vale, vamos allá. Ahora sí que sí, me voy a preguntas y respuestas. ¿Cuál sería el mejor método para enseñar a leer y escribir? Bueno, yo siempre digo lo mismo, yo no hablo de métodos. Como habéis visto, yo no he mencionado ningún método, nunca menciono métodos. Yo creo que es muy importante que entendáis los porqués y que trabajéis según aquello, entendiendo muy bien por qué dais cada paso y que os baséis un poco en cuál es la parte científica que sustenta el método que estéis usando, ¿sí? Si tiene sentido, si no tiene sentido, que nos explica la neurociencia, etc. Es verdad que hay mucho conocimiento científico alrededor de diferentes áreas de aprendizaje, pero a menudo este conocimiento científico no somos capaces de bajarlo a la praxis. Entonces,
a veces se están aplicando metodologías, un segundo que vamos a, un segundo, a veces se están aplicando metodologías que, bueno, pues que hoy en día, con la información que tenemos, ya no tienen sentido. Entonces, bueno, reviséis lo que hacéis, entender por qué lo hacéis y penséis si esto está sustentado por la ciencia o no lo está. ¿Qué hacer cuando hay una memoria a corto plazo? Cuando hay, debe saber qué quiere decir cuando no hay memoria a corto plazo. Vale, para llegar a la segmentación de fonema, por ejemplo, de la palabra completa o para tener habilidades de mezcla, debo haber trabajado todas estas áreas anteriormente. Cuando estoy trabajando en memoria auditiva, en áreas preparatorias, cuando estoy trabajando toda esta área preparatoria de la fonología, ya estoy trabajando todas estas áreas, con lo cual, como os he explicado, y hoy no he hablado de prelectura, lo he pasado muy por encima, pero para llegar a tener el dominio de todas esas habilidades prelectoras es necesario un buenísimo dominio anterior de ciertas habilidades, y yo necesito en una medida importante todas estas áreas de memoria, por supuesto, de memoria auditiva sobre todo. ¿A qué edad deberíamos enseñar las letras y los primeros sonidos? Vale, hemos hablado de, yo creo que es una de las primeras cosas que he dicho, este proceso no va ligado a la edad. No va ligado a la edad, es un proceso artificial. O sea, yo puedo tener 45 años o 44 como son los que yo tengo y no tener habilidades prelectoras porque no las he enseñado y por tanto no ser capaz de leer. ¿Sí? Entonces, las letras, enseñar las letras es el último paso dentro de la preparación. Y yo soy capaz de presentar las letras cuando hay un dominio fonológico. Si no lo hay, el trabajo sobre las letras va a caer en saco roto. Va a caer en saco roto. Con lo cual, la edad de enseñar las letras depende de las habilidades previas. Y cada una de las habilidades previas, la primera de ellas es el lenguaje. Por tanto, tengo un niño de 3 años que no habla, ¿qué sentido tiene enseñarle letras? Ya os lo digo yo, ninguna. Por tanto, si cada vez los desarrollos lingüísticos son más pobres, el inicio del resto de habilidades va a retrasarse. Con lo cual, todo depende del desarrollo lingüístico y depende de cuánto tiempo tarde para alcanzar el resto de habilidades previas. Entonces, ¿puedo tener un niño de 5 años que está leyendo? Por supuesto. ¿Puedo tener un niño de 5 años que no esté ni preparado para llegar a la correspondencia? También. ¿Y está todo bien? Todo bien. ¿Sí? Entonces, no hay una edad, hay unos pasos previos. Y por esto es muy importante que conozcáis la secuencia. ¿Podemos tratar esos pasos previos de temporizarlos en el tiempo? Por supuesto, pero sabiendo que esa temporización no es un sí porque sí, es algo que hemos hecho nosotros para guiarnos en el aprendizaje y entender que esa temporización, si no estoy dentro de esta temporización, no quiere decir nada. La ruta siempre es la misma, ¿vale? Me preguntas si la ruta es lo mismo de un niño que presenta... dar un segundo. Es la ruta para niños que presentan cualquier tipo de dificultad. La ruta es la misma, los tiempos no. Los tiempos no, pero la ruta neurológica es siempre esta. Esta es la ruta. Esto es lo que yo hago para llegar a leer y a escribir. ¿Quiere decir que todo el mundo va a llegar a leer y escribir en los mismos tiempos, etcétera? No. ¿Vale? Vale, me preguntáis por las fuentes bibliográficas. Vale, yo os voy a dar, todo lo que yo os he explicado está basado en un sustento de neurociencia. Y yo os voy a recomendar, por no apabullaros con autores, porque hay muchos autores, pero yo os voy a recomendar sobre todo a la persona, es la persona con la que yo me he formado y es, desde mi punto de vista, la persona
que más ha investigado, aunque hay mucha gente, pero que más y mejor ha investigado los procesos neurológicos de la adquisición de la lectura y la escritura, que es Stanislas Dehaene. Dehaene para mí es la Biblia y es donde debéis ir a mirar y a remirar y a leer y a leer. No es lo que dice María, porque María no es nadie. Tenéis que ir siempre a las fuentes. Entonces, Stanislas Dehaene tiene un libro que os podéis leer, que yo creo que debería estar en todas las mesillas de noche de todas las personas que están trabajando con niños en el proceso de adquisición de la lectoescritura, que se llama El cerebro lector. Es un libro escrito por un neurocientífico, no es un libro de divulgación, por tanto es un libro complicado de entender, muy, muy denso, pero es un libro que explica muy bien, que da mucha luz sobre este proceso. Podéis también consultar a Manuel Carreiras, podéis consultar a Francisco Mora, etc. También el trabajo de Manuel Carreiras va en línea absoluta con todo el trabajo de Stanislas Dehaene y es también un trabajo súper interesante para consultar. Insisto, las fuentes son siempre... Sí, os lo escribo, perdonad, os lo escribo vía chat. El autor es... Ay, perdón. Ahí os lo dejo escrito para que lo podáis rescatar vía chat. Yo creo que si os tuviera que recomendar una referencia bibliográfica, porque a veces este es súper interesante, insisto, denso, pero que da muchísima claridad. El aprendizaje de la lectura y la escritura de los pequeños con dificultades de aprendizaje es exactamente el mismo proceso, insisto un poco, yo creo que lo contestaba antes, es el mismo proceso, va a depender, bueno, pues quizá tengo que hacer más parón en la parte fonológica, etcétera, y por tanto los tiempos, yo no he hablado de tiempos, no he hablado de dados, he hablado de procesos, y eso es lo importante que me gustaría transmitir. Este es un proceso, este es un aprendizaje que necesita pasos. Yo no he hablado que tengan que darlos a esta edad ni que tengan que darlos en este tiempo, sino pasos. Un niño o una niña con dificultades específicas, es decir, de aprendizaje, pues probablemente lo que vamos a ver es que este proceso va a necesitar más tiempos, ¿no? Y por tanto, los pasos son los mismos, el tiempo pues probablemente no lo sea. Vale, habláis sobre dislexia, si la dislexia se puede prevenir. La dislexia es efectivamente un tema de formación neurológica, es una formación neurológica anómala, digamos, que en el área que presenta dificultades es en el área fonológica y sobre todo en el área donde vemos afectaciones es también en esta caja de las letras y por tanto en esa conexión entre el circuito visual y redes del lenguaje. Por tanto, no podemos prevenir la dislexia, pero lo que sí podemos es trabajar sobre la dislexia y el trabajo es básicamente un trabajo fonológico. Con lo cual, lo que nos va a ocurrir con una dislexia es que seguramente esa etapa fonológica va a ser más larga, pero eso no quiere decir que no podamos acceder, ¿sí? Sino que vamos a necesitar más tiempo para trabajar toda la parte de conciencia fonológica. ¿Sí? Yo no he leído en ningún lado nunca que la dislexia se puede prevenir, pero bueno, es probable que alguien lo diga, pero está bastante, digamos, hay bastante, no me sé la palabra, hay bastante unanimidad entendiendo que la dislexia es de base neurológica y es de base además hereditaria. Vale. ¿Cómo secuenciamos el grado de dificultad? Y con esto voy a terminar la última pregunta. Sí que me quedan bastantes preguntas por contestar. Ya os he dicho que nunca me da tiempo de contestarlas todas, pero voy a contestar esta última pregunta que me preguntáis por cómo secuenciaríamos el grado de dificultad en el trabajo fonológico. El trabajo fonológico, que es
insisto, no es el inicio del proceso, es prelectura. Hoy no hemos hablado sobre ello, pero es prelectura. La dificultad está en el notar estructuras pequeñas. Es muy difícil llegar. Hemos dicho que para poder leer y escribir yo tengo que llegar a las estructuras más pequeñas, en este caso que son los fonemas. Para llegar a notar los fonemas individuales tengo que empezar a analizar el lenguaje con mucho detalle. Empezaré primero analizando las estructuras grandes. Y en este caso empezaríamos el trabajo de conciencia fonológica primero por las áreas preparatorias, que son todas las que trabajan la discriminación auditiva, la memoria auditiva, los juegos de silencio, etcétera, para pasar después a analizar la primera estructura del lenguaje, que son las frases y palabras, conciencia de léxico, analizo palabras, conciencia silábica, más conciencia de rima, para llegar a la conciencia de fonema. Y dentro de cada una de estas áreas deberíamos trabajar también subáreas, tanto análisis, es decir, segmentación, mezcla, presentación, mezcla, segmentación, etcétera. Es decir, hay subáreas dentro de estas áreas, ¿no? Pero como idea clave, la forma que tengo de secuenciarlos es de estructuras grandes primero a estructuras pequeñas por último. Con esto vamos a dejarlo hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado y estoy a vuestra disposición para aquello que necesitéis. Os he dicho antes que os dejaría mi correo electrónico y no lo he hecho. Y os dejo, os lo dejo por aquí, ahora sí que sí. Y espero, si alguien se anima, pues os veo a partir del lunes en el curso de Aprender a Leer. Muchísimas gracias y a descansar.